Un saludo a todas las personas que se unen a esta exégesis que se hace del Evangelio del domingo 32 del tiempo ordinario. Les invito a leer primero el texto del Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos 38 al 44. Luego lo iremos meditando y reflexionando parte por parte según su estructura. El pasaje evangélico que la liturgia nos presenta para este domingo está colocado por Marcos en el contexto de la última semana vivida por Jesús en Jerusalén. Es decir, ya nos acercamos hacia el final. Hemos estado leyendo este Evangelio de Marcos durante este año. Son varias las enseñanzas y vamos a tener hoy en esta exégesis la última confrontación y también una enseñanza bastante importante respecto de nuestra vida de fe. Recordemos que ha hecho, ¿qué es lo que ha hecho Jesús? La entrada triunfal, que ha sido sobre un borrico y que ha entrado en el templo, ha observado todo lo que sucedía y ha quedado disgustado. Y de hecho, el día después entró en el templo y ha expulsado a los vendedores. Desde el inicio de su vida pública, Jesús ha entrado en conflicto con los representantes de la institución religiosa. Esto es, escribas, sacerdotes, maestros de la ley, fariseos, y estos lo han rechazado, considerándolo un herético, un blasfemo, y han dicho al pueblo, miren bien porque este está poseído por Belcebú, actúa junto con Belcebú. Jesús había llamado a los sumos sacerdotes ladrones y bandidos, y les ha dicho que habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Es decir, ha sido un ataque durísimo a la institución religiosa y a aquellos que la dirigen. El pasaje del día de hoy nos va a presentar ya el punto culmen de esta discusión, de este ataque durísimo de Jesús a la institución religiosa de su tiempo. La expulsión de los vendedores ha sido ya la gota que rebosó el vaso. Y dice Marcos que los sacerdotes y los escribas que se han reunido con los herodianos también para quitarlo de en medio. Marcos continúa contando una serie de disputas, todas ellas muy acaloradas, de Jesús con los fariseos, saduceos y herodianos. Disputas todas ellas sucedidas en el templo. La semana pasada reflexionábamos sobre aquello del primer mandamiento y el Evangelio de hoy comienza presentándonos la última de las discusiones que tendrá Jesús, la séptima. Este número 7 tiene un sentido especial en la, digamos, en la simbología bíblica. Mm, Este último ataque, esta vez, Jesús está dirigido sobre todo a los escribas. Vamos a conocer y entender quiénes son estos escribas para poder entender bien cuál es la crítica que hace Jesús. Les invito ahora a que leamos los tres primeros versos, el verso 38 al 40. Estamos en el capítulo 12. Cuídense de los escribas. El verbo griego utilizado es blépete. Es un imperativo, es una orden, es presente en el momento y significan continúen teniendo los ojos abiertos. Miren bien, presten atención, manténganse vigilantes. Es una recomendación tajante de Jesús porque hay un peligro y Él quiere denunciar este peligro que es algo muy serio, muy importante.
Era reclamado de los escribas los comportamientos que son inaceptables y que son totalmente contrarios con la propuesta de humanidad que él ha presentado, y teme que estos comportamientos sean retomados después por sus discípulos. Se trata, como veremos, de comportamientos de los cuales no se percibe inmediatamente su peligro y pueden además aparecer débiles, pueden camuflarse, son de alguna manera encarnados por personas que se consideraban unidas a Dios. Es esta la razón por la cual Jesús recurre a un lenguaje diferente al usual, al que se empleaba usualmente. Ha empleado la sátira, la ironía, se burla incluso de estos comportamientos. Los escribas eran en todos los países del antiguo Medio Oriente aquellos que llevaban los documentos económicos, históricos, religiosos, políticos, y además los corregían y los custodiaban. Así también sucedía en Israel. Eran custodios, eran celosos de todo tipo de documentos. Escribas eran los que también, pues de hecho, sabían leer y escribir y lo hacían muy bien. Habían comenzado a adquirir un gran prestigio respecto de las demás personas durante el exilio de Babilonia, porque como no había templo, entonces los sumos sacerdotes no contaban mucho. En cambio ellos sí, los escribas, ellos estaban releyendo y reeditando los textos sagrados. Reunían al pueblo para enseñar la escritura en las sinagogas y para explicar los textos sagrados. Y era principalmente por estos encuentros que se dio fuerza a la sinagoga y a los encuentros con los escribas. Cuando ellos volvieron a Babilonia, los escribas se valoraron más. Los intérpretes oficiales de la palabra de Dios eran aquellos que eran acreditados como los oficiales que podían explicar, interpretar la palabra de Dios. Eran la autoridad en el campo legislativo también, eran los jueces que pronunciaban las sentencias en los tribunales. Eran ellos quienes resolvían todas las causas judiciales. En el libro del Eclesiástico, capítulo 38, capítulo 39, encontramos una página memorable del elogio al escriba. Naturalmente fue escrito por un escriba e inicia con esta pregunta: ¿quién puede volverse sabio? ¿Quién trabaja la tierra? ¿O el que pasa noche y día en múltiples oficios? Es diferente el caso del escriba, el cual dedica su vida a meditar la ley de Dios, la ley del Altísimo, busca la sabiduría, se dedica al estudio de las profecías y luego conoce los dichos de los hombres famosos, reconoce los enigmas, viaja a tierras extranjeras para ampliar su conocimiento y es alabado por todos por su inteligencia. Será recordado por generaciones y generaciones, y sus sentencias serán sabias de unos a otros, de hijos a nietos. Así eran los escribas del tiempo de Jesús. Estudiaban hasta 45 años la Sagrada Escritura y después recibían la imposición de las manos y recibían el mismo espíritu de Moisés. Y desde ese momento eran una palabra de Dios viviente. Su autoridad moral era superior inclusive a la del sumo sacerdote. Atención que Jesús no pretendía condenar a los escribas como personas, pero su comportamiento, él lo denuncia, porque estos comportamientos podían después ser reproducidos por sus discípulos y también por los cristianos de hoy. Y es por esto que Jesús denuncia de forma detallada estos comportamientos
Y sus palabras son una constante invitación por si acaso los comportamientos reaparecen hoy en nuestra comunidad eclesial. Los comportamientos que Jesús no quiere ver entre sus discípulos son, primero, les gusta pasearse con largos ropajes. Es Flavio Josefo el que nos cuenta cómo eran estos ropajes de los sacerdotes del templo. Él hace una descripción pormenorizada de las espléndidas vestiduras que el sumo sacerdote usaba durante las fiestas sagradas. Y dice que el pueblo llegaba a derramar lágrimas de gloria, de gozo, cuando veía al sumo sacerdote lleno de encajes, lleno de arandelas, que se acercaba al altar. Flavio Josefo es un historiador que es detallado en todos estos elementos y que nos hace ver pues todos estos trajes que utilizaba el sumo sacerdote. Además, la gente al verlo con todos estos atuendos creía ver a Dios en aquel su representante en la tierra. Eh, Estos vestidos llegaban inclusive a tener campanillas, a tener perlas, eran llamativos. El derroche, el lujo y la cantidad de elementos para llamar la atención terminaban siendo una comedia, terminaban llenando de arandelas a la persona y esto se volvía una comedia, una obra de teatro, la cual Jesús no aceptaba sin tanta ostentación como la del sumo sacerdote. También los rabinos buscaban cómo fuera a distinguirse del pueblo. Es decir, con los trajes, estas personas que tenían a su cargo la vida religiosa y espiritual del pueblo, se hacían notar como fuera. El objetivo era mostrarse y lucirse también. Podemos decir que los profetas, unidos al pensamiento de Dios, a los sentimientos de Dios, nunca vistieron así, nunca vestían ostentosamente, ni con distintivos, nunca. No se adornaban para llamar la atención o para ser admirados. Ellos pronunciaban la palabra de Dios y basta, porque el profeta busca ser escuchado y no contemplado. Porque estos guías espirituales vestían, porque estos guías espirituales vestían de esta manera para distinguirse de los otros, para hacer ver que estaban por encima de la gente y que eran algo más que la gente común. El vestido servía para decir a las personas, miren que yo no soy como ustedes, soy superior, soy diferente. Estos personajes, cuando logran llamar la atención de algunos, se sienten importantes. Esta es una forma patética de mendigar la atención y de poseer la vanagloria. Terminaban siendo una comedia patética, ostentación, comedia de vanidad que Jesús no soportaba. Cuídense. Ellos buscan las miradas, quieren mostrarse y hacerse ver. Y si ustedes se quedan contemplándolos, entonces ellos llegan a lograr su cometido. Y si allí te quedas, terminas participando en la comedia religiosa. Pero si en cambio rechazas el puesto de espectador, de inmediato interrumpen la obra de teatro. Atención, los escribas del tiempo de Jesús no existen más, pero sí podemos ver hoy, podemos notar alguna cosa semejante dentro de la iglesia. Y entonces no deberíamos tener reparo en utilizar el mismo lenguaje irónico, satírico que usa Jesús. Bien, un segundo comportamiento. Les gusta que los saluden en las plazas.
No es solo el vestido el que reclama la atención de la gente, sino también los títulos honoríficos que van hacia el mismo objetivo. De hecho, Jesús lo ha dicho explícitamente lo ha prohibido entre sus discípulos y después los hemos retomado entre nosotros, diciendo, no, son cosas secundarias, pero para Jesús no eran cosas secundarias. A los títulos honoríficos los siguen los obsequios, los saludos, las reverencias, las comidas, atenciones, esto, aquello. La gente trataba con miles reverencias a los escribas, daban el paso en el camino y luego en el mercado eran servidos primeros y eran atendidos mejor que todos los demás y no podían ser saludados con un simple shalom como al común de la gente. Había todo un ritual para observar. Y cuando no realizaban este ritual, ellos se indignaban porque pretendían era un reconocimiento. Peligro absurdo y camuflado, porque la gente simple puede pasar de, puede pensar que ciertas formas de obsequio sean manifestación de una devoción de amor a Dios, que algunos tributos, que algunos donativos, que algunas cosas sean una forma en las que se agrade a Dios o en las que se ejerza algún tipo de devoción. Allí hay un peligro absurdo, hay un peligro de tener cuidado. Lo decimos también nosotros a veces. Personas constituidas en autoridad dentro de la iglesia merecen mayor respeto. Y no, no es verdad. El respeto es el máximo, pero para todos. Si quisiéramos establecer algún grado, entonces el respeto mayor sería para el que está discapacitado, para el pobre, para el que pasa dificultad, para el necesitado, para el pecador. Estos deben ocupar los primeros puestos y son los más importantes. Estos tienen más necesidad de atención y de respeto. El respeto es el máximo y es para todos. Nosotros estamos tal vez inducidos a pensar que se trata de un aspecto marginal de la vida cristiana, de alguna cosa pasajera. Decimos, no es tan importante, dejémoslo así. No parece que Jesús esté de acuerdo con esta posición y con esta interpretación. Para él no son comportamientos marginales. Atención con estas cosas. Vamos en dos. Entonces, primero, los vestidos ostentosos para llamar la atención y segundo, que les hagan reverencias, los títulos honoríficos. Tercero, a mantener los primeros puestos en la sinagoga. Cuando en el día de sábado llegaban para la liturgia semanal y pasaba un rabino, este era colocado en el primer puesto por parte del jefe de la sinagoga, de manera que todos pudieran contemplarlo, lo vieran y pudieran decir también y que pudiera él también decir algo significativo, algún comentario de la palabra de Dios. Sería un honor que este tipo de personas pudieran decir alguna cosa. Y después todavía cuando en las sinagogas, que en aquel tiempo no servían solo para las celebraciones en sábado, sino que eran lugares donde se practicaba la justicia, eran tribunales. Las sinagogas eran lugares donde se impartía el derecho y también eran escuelas y también eran lugar donde se conservaban los bienes que luego se distribuían para los pobres. Cuando alguno en el día del sábado hacía una ofrenda significativa, el jefe de la sinagoga lo llevaba delante de todos, le hacía su elogio y después lo invitaba a sentarse en el primer puesto de la sinagoga. Jesús ha insistido muchas veces y de muchas maneras sobre estas comedias. Esto es la búsqueda de la vanagloria.
aquello que Jesús no soporta y que es necesario estar atentos a que estas cosas no se reproduzcan en las comunidades. Un cuarto elemento, buscan los puestos en los banquetes, los primeros puestos en los banquetes. El primer puesto en el banquete era de aquel junto al dueño de la casa, es decir, donde se servía primero y el mejor de los platos. Se le servía mejor que a otros. Aquí Jesús se vuelve irónico. Jesús era alérgico a las discriminaciones porque, como sugiere la etimología, tienen que ver con el verbo dividir, separan, crean una cierta casta, puestos. Jesús no quiere castas. Ustedes son todos hermanos, siervos los unos de los otros. No se trata de un pecado venial, sino de un atentado frontal contra la lógica del Evangelio. Bien, un quinto comportamiento que es condenado por Jesús. Devoran la hacienda de las viudas. Esta es tal vez la culpa más grave. La viuda es la imagen de las personas que son indefensas. Las viudas no tienen nada, no tienen a nadie quien las proteja, son necesitadas de todo. Recordemos el Salmo 68. Dios, que es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. O también el Salmo 146. El Señor protege al forastero, sostiene al huérfano y a la viuda. Cuidado con cometer injusticia en contra de ellos. Los escribas aquí son acusados por Jesús de devorar la hacienda de las viudas. Probablemente se aprovechaban de la ingenuidad de estas mujeres, mujeres simples e indefensas que no podían procurarse sino limosnas y que tal vez exigían de ellas donativos, dividendos exorbitantes cuando les requerían para dar sus consejos legales. Buscaban ganarse una reputación de personas cercanas a Dios, unidas a Dios y religiosas. Así podían tener su beneficio a costa de estas viudas. De hecho, hacen largas oraciones para hacerse ver, recitan una que otra oración y se muestran con prácticas religiosas impecables, dando pruebas de una gran piedad, de modo que logran convencer a todos de que también el Señor está de su parte. Y entonces juzgarlos, condenarlos, no sentarse, no someterse a su querer, no rendirle a ellos el honor y la pleitesía que pretenden, significa rechazar al mismo Dios. Jesús dice, estos recibirán una condena más grande. Es la única vez que Jesús habla de condena y es para personas a las que todos creen que son las que están más unidas a Dios, las más pías, los mejores. Jesús ha pronunciado una sentencia durísima contra aquellos que manipulan a las viudas, a los pobres, a los indefensos. Y bueno, seguimos entonces con el Evangelio. Se nos narra luego un ejemplo concreto. Leamos primero el verso 41 de este capítulo 12, que está bien interesante. Sabemos de cómo era el templo en tiempo de Jesús, gracias a este historiador del que hemos hablado, Flavio Josefo, y gracias a él sabemos que en una gran explanada y con diferentes barreras el templo se iba haciendo más restrictivo al ingreso y de acuerdo a la dignidad o al sexo, hombres y mujeres, eh, o a el prestigio o el puesto sacerdotal, según los diferentes israelitas.
y pues era en uno de los 4 atrios, en el de las mujeres, donde se realizaban las grandes fiestas. El pasaje evangélico nos dice que Jesús estaba sentado de frente al tesoro. Se trataba en el atrio de las mujeres, precisamente. Capítulo 30 del libro del Éxodo habla del impuesto del templo. Allí dice, allí dice que cada israelita, hombre, después de cumplir los 20 años, debía pagar medio ciclo al templo. Y también pues Jesús pagaba este impuesto. Este impuesto era recogido en todo el imperio romano donde hubiese comunidad hebrea, y era propiamente en el tiempo de Pascua que estos impuestos eran recogidos y llevados al tesoro del templo. En el mundo antiguo los templos cumplían no solo la función religiosa, sino también funciones bancarias, de compra y de venta. De allí venían negociantes, gobernantes, hombres de dinero acaudalados a observar sobre todo objetos religiosos y también a observar el dinero y la manera del intercambio y todas estas negociaciones. El libro segundo de los Macabeos, en el capítulo 3, dice que el tesoro de Jerusalén estaba colmado de riquezas inmensas, tanto que era incalculable toda su suma. De hecho, cuando fue destruido el templo, los soldados romanos han tomado todo el tesoro, y el precio del oro en Siria cayó, algo así como la bolsa de Siria cayó en ese tiempo, totalmente, porque hubo una sobre riqueza al saquear la riqueza del templo de Jerusalén. A lo largo de las paredes del atrio de las mujeres había 13 cajas, 13 alcancías, digamos, en las cuales cada uno podía hacer las ofrendas. Y sobre 12 de estas alcancías estaba indicado el objetivo de la ofrenda. Cada uno escogía la alcancía en la cual podía poner su ofrenda. Pero no es que la persona la depositara directamente en esta caja. Él la entregaba al levita, y era el levita quien lo ponía en la caja según la indicación del oferente. Y la alcancía 13 estaba reservada a las ofrendas libres. En estas sí, pues cada uno ponía en la ofrenda, y seguramente es en esta alcancía donde Jesús ve a una viuda que pone sus 2 moneditas. Leamos en la escena, versos 42 al 44. Jesús está sentado en el atrio de las mujeres, porque allí podían entrar también los hombres, y ha visto a tantos ricos que arrojaban sus ofrendas en las 12 alcancías de las limosnas. El libro de la Misná, que es un libro muy sagrado para los judíos, dice que estas alcancías tenían una forma como de trompeta, de cuerno, y que eran de bronce. Es fácil entonces imaginar que cuando eran arrojadas allí aquellas monedas, estos cuernos resonaban, se hacían sentir. Cuando Jesús dice, si tú haces limosna, no hagas sonar la trompeta, de alguna manera es tal vez aludiendo veladamente a aquella escena patética en la cual él había asistido. Aparece entonces aquí un segundo personaje. Primero estaban pues en escena los ricos que depositaban grandes cantidades. Jesús ve una viuda que hace la ofrenda. Las viudas en Israel eran personas paupérrimas, y dependían totalmente de la sensibilidad y de la generosidad de los hijos. Por tal razón no existía la posibilidad de una pensión
que se les diera a ellas. No les correspondía a ellas la heredad del marido. En Números 27 podemos leer que se establece que cuando un hombre muere, su herencia pasa a los hijos. Y si no hay hijos, hombres, pasa a las hijas. Y si no hay hijas, al hermano, a los hermanos del difunto. Y si no tiene hermanos, el difunto, al pariente más cercano, pero nunca a la mujer, nunca a la viuda. Las viudas junto con los huérfanos eran las categorías más pobres e indefensas de Israel. Robar a una viuda de parte de quien tiene y de quien ostenta un prestigio constituía un pecado gravísimo. En Éxodo 22, por ejemplo, Dios dice, tú no maltratarás ni a la viuda ni al huérfano. Si tú los maltratas a ellos, ellos invocarán mi ayuda y yo intervendré. ¿Qué es lo que hace esta viuda? Y Jesús ve que arroja 2 moneditas. Esto equivale a un cuadrante. Se trata de 2 moneditas muy simples, las más, digamos que las más pobres, las más sencillas, y que eran las que servían para hacer la ofrenda, porque en el templo no podían introducirse monedas que pertenecieran al imperio, aquellas de las que se establecían en los mercados, porque estas tenían una imagen del emperador Tiberio. Y entonces estas monedas debían cambiarse por aquellas, y aquellas que se depositaban entonces tenían un valor ínfimo. Marcos precisamente es quien escribe para los romanos y dice que nos cuenta cuánto valían estas 2 moneditas. Él dice valían un cuadrante. El cuadrante era la moneda de bronce del valor más bajo que había en Roma, y con ella se podía comprar, digamos, un pedazo de pan. Bien, la viuda realiza su gesto sin llamar la atención para nada. No llama la atención de ninguno, no se hace notar. ¿Cómo podríamos interpretar este episodio? Me parece que esto es bien importante, hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces hemos escuchado citar cuando se quiere recomendar el ser generoso, el ser desprendido, el contribuir con las necesidades de la iglesia o de las comunidades parroquiales o de las instituciones caritativas o de las misiones, que hemos escuchado que se dice, imitemos a esta pobre viuda, que siendo la más pobre también ella ha contribuido. O sea, como si Jesús hubiese podido concluir el episodio como el del buen samaritano. Esto es lo que ves, ve y tú también haz lo mismo. Realiza, imita la generosidad de esta viuda. Así también hay muchos textos bíblicos que exhortan a ayudar a los pobres. Entonces podríamos ponerlo como en una comparación. Las personas que están al servicio de la comunidad o aquellas que dedican su vida al anuncio del Evangelio, se les da su ofrenda y debe ser generosa. El Evangelio así también lo hace Pablo, que escribe a los Corintios y a los Romanos, que piden una ofrenda y que esta ofrenda sea generosa. Pero no, nuestro texto no puede ser empleado en este sentido. Esta interpretación parte de una equivocación muy grande de la identificación de la Iglesia y de sus instituciones caritativas con la institución religiosa del Templo de Jerusalén. Y esta identificación es incorrecta, y nos lo dice el contexto, porque de inmediato al terminar nuestro pasaje evangélico, Marcos nos cuenta que los discípulos se han dirigido a Jesús y le han dicho que contemple la maravilla de este templo.
Y Jesús responde que no quedará piedra sobre piedra. Entonces no se entiende que Jesús elogie el gesto de esta mujer viuda y pobre y luego anime a imitarla. No podían, no podía animar a hacer ofrendas para sostener un sistema religioso corrupto que él había repetido varias veces, había repetido que era condenado. Es decir, él lo ha condenado varias veces. No puede ser esta la invitación del Evangelio y del texto de hoy. No puede ser una invitación a ser generosos. Si hay una identificación con estas dos realidades. Este era un sistema religioso y era corrupto. Jesús lo condena y habla abiertamente. Habla de ladrones y bandidos, manipuladores, gente que manipula a los demás, manipula la fe ingenua de las personas, así como también la de esta pobre viuda. El texto entonces nos invita a interpretar las palabras de Jesús de una manera diferente. Nos presenta a la viuda como un modelo, no presenta a la viuda como un modelo a imitar, sino como el ejemplo de injusticia y de hipocresía de parte de los escribas y de la casta sacerdotal del templo. Personas estas que, aprovechándose de la fe ingenua de estas personas vulnerables, usurpaban sus bienes hasta el límite de quedarse con lo que tenían como necesidad para vivir. De hecho, el texto original griego dice que con aquellas 2 moneditas la viuda ha entregado toda su vida, y es por esto que Jesús ha puesto en guardia de frente a los escribas que devoran las haciendas, los bienes de las viudas. No es entonces un elogio. Atención, porque seguramente hemos leído muy mal este pasaje y nos hemos quedado en decir que lo que hace Jesús es una invitación a donar, a dar más. Lo que Jesús hace es una denuncia de la práctica religiosa hipócrita y corrupta que llega a quitar lo necesario a una pobre viuda para vivir, a lo que ella tenía para vivir. Y allí entonces reencontramos en boca de Jesús lo mismo que el Antiguo Testamento nos coloca en boca de los profetas. Pareciera ser que escuchamos a Amós, a Isaías, a Oseas, a Nehemías, a Miqueas, cuando hay una protesta, un discurso, una confrontación directa con la injusticia de frente a aquellos que no tienen, aquellos que son más vulnerables, aquellos que son más necesitados. Habría aquí tal vez que corregir a esta viuda, porque está dando sus donativos, que lo hace desde su corazón y desde su intención, y es allí donde se quiere valorar tal vez el asunto, pero que lo está haciendo en el lugar equivocado, porque lo está haciendo en un lugar donde la corrupción y la usurpación de sus bienes pues es como el pan de cada día. La viuda ha dado su ofrenda en el lugar que no corresponde, pero no es este el mensaje que quiere darnos el pasaje evangélico, sino el de llamar la atención sobre la auténtica y la verdadera religiosidad, no la de apariencias como la vivieron muchos de los escribas en su tiempo, como todavía se vive en muchos de nuestros ambientes, sino una religiosidad que está llamada a ser auténtica, profunda y verdadera y desde el corazón. Con esta intención, con esta motivación, vale la pena que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios para descubrir en ella
cuál es la intención auténtica de Jesús en su mensaje. Un feliz domingo para todos.